Hola, bienvenidos a un video más de la serie de cálculo diferencial. En esta ocasión empezaremos por fin a hablar de derivadas. La derivada surge como un intento de calcular algo que los griegos habían intentado, pero su matemática, que era netamente geométrica, no había podido lograr, que era determinar la inclinación de la recta tangente a una curva en cualquier punto. ¿Sí? Es decir, supongamos, yo tengo una recta, una curva, ¿sí? Y según me voy moviendo por esa curva, puedo trazar una recta tangente a ella. Aquí, bueno, esa no es tangente, obviamente. Tangente, un solo punto, así, así. Y a mí me interesaría, por alguna razón, calcular su pendiente, su inclinación, en cada punto que a mí se me pegue la gana. Los griegos no habían podido hacer eso. Gracias a René Descartes y quien le dio al mundo la geometría analítica, los métodos de la geometría analítica, la metodología de la geometría analítica, la forma de analizar las curvas mediante ecuaciones de X y Y, les permitió a los matemáticos, específicamente a Leibniz por un lado, a Newton por otro lado, idear formas para lograr eso que tanto buscaban, la pendiente de la recta tangente a una curva. Y lo hicieron más o menos de la siguiente forma. Partamos de esta curva. Si queremos calcular la pendiente de una recta tangente, entonces una de las aproximaciones que podemos hacer es, bueno, no irnos a una recta tangente, sino más bien una secante. ¿Recuerdan la diferencia? Tangente es cuando toca un solo punto de la curva, secante es cuando la corta. Entonces, si yo tengo este punto de aquí y este punto de aquí, ahí está. Estaría cortando la curva y esta pendiente es una aproximación muy burda, demasiado burda, del ideal que sería esa tangente de ahí. Pero bueno, vamos a seguir la corriente. Digamos que este puntito es x1 y que este puntito de aquí es x2. Obviamente habría una y2 y habría una y1. ¿Y de dónde sacaríamos esos valores de y2 y de y1? Pues muy fácil. y2 sería f de x2 y y1 sería f de x1. Es decir, la imagen de la x1 respecto a la f. Bueno, y la pendiente de esa recta tangente pues se sacaría con la fórmula que vimos en tercer semestre para calcular pendientes. ¿La recuerdan? Probablemente no. Entonces, si no se acuerdan, aquí está. Es m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si sustituimos estos valorcitos, fíjense que me va a quedar. y2 sería f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y voy más allá. Digamos que esta x2 la suplanto, bueno, más bien la cambio por la misma x1 más un brinquito. Y le vamos a llamar a ese brinquito delta x. ¿Por qué? Tradicionalmente así se utiliza. Otros libros un poco más como para ingeniería, universidad, llegan a manejar una h. Pero muchos manejan el delta x, tratando de recordar que el delta se utiliza a veces para indicar incrementos pequeños. Un incremento a fin de cuentas. En química lo utilizamos para indicar que va a haber un incremento de temperatura. Para alguna reacción, bueno, pues es el incremento de la x, un pequeño incremento.
Entonces, yo podría sustituir esta x2 por f de x1 más delta x menos f de x1 entre x2, que resulta ser x1 más delta x menos x1. Y si se dan cuenta, las x1 mueren. Entonces, esta pendiente va a ser f de x1 más delta x menos f de x1 entre la pura delta x. ¿Okay? Esa es la pendiente, pero no es una tangente. ¿Qué necesitaríamos hacer para que esa secante se parezca a esa tangente? Pues hacer que este x2 se acerque más a x1. Es decir, que esto de aquí, esta distancia que va de aquí a acá, que es el delta x, hacerlo más pequeño. Fíjense, la inclinación contra la inclinación de la recta tangente. Digamos que lo parto a una tercera parte. Aquí va a estar nuestro nuevo x2. Nuestro delta x nuevo es mucho más chiquito. Aquí está nuestro punto y la recta secante se va pareciendo un poco más a la tangente. Todavía es burda, pero ya se va pareciendo más. Entonces, entre más acerque yo mi x2, más se va a parecer a la recta tangente. Pero nunca va a ser. ¿Por qué? Porque sigue siendo una secante. La única forma en que yo podría tener la recta tangente es cuando los dos puntos coinciden en un solo lugar. En ese momento en que estos dos puntitos coinciden en un solo lugar, estos dos puntos sobre la curva coincidirán en un solo lugar y la secante ya no va a estar cortando la recta, va a estar tocando la recta y se va a convertir en una tangente. Pero en ese momento delta x sería 0 y tendría esto que es 0, x1 más 0 sería x1, f de x1 menos f de x1 sería 0, entre 0 y 0 entre 0 no existe. Entonces a lo mejor no puedo hacer ese cambio. Pero a lo mejor aquí ya empiezan a ver por dónde va el asunto. Lo que sí puedo es calcular el límite. No puedo sustituir la x2 como x1 porque se me va a generar un 0 entre 0. Pero sí puedo calcular el límite y, como lo habíamos dicho anteriormente, cuando empezamos a ver los límites, ver la tendencia, hacia dónde va este cálculo, hacia dónde se aproxima. Vamos a usar un límite. ¿Ok? Entonces, esta pendiente, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la tangente se volvería un límite cuando delta x se acerque a 0 de f de x1, este es un x1, más delta x menos f de x1 entre delta x. Eso va a generar mi pendiente de la recta tangente. Y es precisamente esta, con unos pequeñísimos retoques, la definición de derivada. Entonces ya vimos el concepto. Es básicamente usar el límite para encontrar la pendiente de una recta tangente. Vamos ahora a escribir decentemente cuál sería la definición de derivada. Vamos a presentar entonces la definición de derivada. Hay otras definiciones un poco más rebuscadas. Esta me gustó porque es muy didáctica. Y decimos entonces que la derivada de una función f de x es otra función simbolizada por f'
o también por df entre dx o dxf. Ya hablaremos después acerca de esas notaciones, cuyo valor en cualquier punto de x, es decir, cómo está definida esta nueva funcioncita, es mediante esta operación. El límite de delta x, cuando delta x tiende a 0, de este cálculo. F de x más delta x menos f de x entre delta x. Siempre y cuando ese límite exista. Esa es la definición que vamos a manejar y que vamos a entender por derivada. ¿Sí? Por eso viene el nombre de derivada, porque proviene, se deriva, es una derivación de otra función. Fíjense que hasta el dominio de esta nueva función está definido en función, valga la redundancia, del dominio de la f original. ¿Sí? Entonces tenemos una f original que el próximo semestre llamaremos como primitiva, y esta nueva función que proviene de esa primitiva, que se va a conocer como la derivada o la diferencial, aunque el diferencial tiene otro sentido que lo veremos el próximo semestre. Entonces, al proceso de obtener la derivada de una función se le conoce como diferenciación o derivación. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, además de ser la definición, también nos va a generar el procedimiento para calcular derivadas. Y ese procedimiento típicamente se conoce como la regla de los 4 pasos. ¿Ok? Y ahí están los 4 pasos. ¿Sí? Primero, tengo que tomar mi función original e incrementarla, primer paso. Luego restarle la función original, segundo paso. Dividirla entre delta x, tercer paso. Calcular el límite cuando delta x tiende a 0. Ese es el cuarto paso. Hay 4 pasos para calcular una derivada. Y vámonos directamente a un ejemplo. Vamos a usar la regla de los 4 pasos para calcular la derivada de esta función. Entonces, la tienen ahí en el video, lo pueden regresar para verlo. Básicamente es incrementar la función, restar función original, dividir entre delta x y calcular el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Cómo vamos a calcular la función incrementada? Muy simple, es muy simple. Esta es la función original. Esa ya la tenemos, es lo bueno. Incrementarla implicaría cambiar la x por x más delta x. Donde veamos x aquí, voy a escribir x más delta x. Aquí hay un 5, escribo 5. Muy feo 5, por cierto. Ahí está. 5. Veo una x, no voy a escribir x, sino que en su lugar voy a escribir x más delta x. Menos 1. Menos 1. Puedo hacer una multiplicación ahí y tendría 5x más 5 por delta x menos 1. Esta es la función incrementada. Ahora podemos hacer la resta. ¿Sí? F de x más delta x menos la original, ¿sí? En la función original sería el 5x más 5 delta x menos 1 menos, y lo voy a poner entre paréntesis porque los signos pueden jugar en nuestra contra, 5x menos 1. Hay muchos que por ahorrarse los paréntesis pondrían el menos y luego el 5x menos 1. Entonces esto les quedaría negativo, pero en realidad vemos que es menos por menos es más. ¿Ok? 5x más 5 delta x menos 1 menos 5x menos y menos da más 1. Podemos reducir términos semejantes. Y vemos que aquí tenemos un 5x menos 5x
caput, se acabó. Ya no hay x. Tengo un más 1 y un menos 1, caput. Se fueron. ¿Qué nos quedó? Nada más y nada menos que 5 delta x. Tercer paso, calcular la división. Es esto de aquí menos la función original entre delta x. Y esta resta quedamos que es 5 delta x. Y si eso lo dividimos entre delta x, pues me va a quedar nada más y nada menos que el puro 5, porque delta x entre delta x se mueren y me queda el puro 5. Por lo tanto, ¿sí?, mi derivada, la derivada de f con respecto a x, es el límite cuando delta x tiende a 0 del puro 5. Y como no hay delta x para sustituirlo, el límite es el 5. Por lo tanto, la derivada de la función f, que era 5x menos 1, es nada más y nada menos que 5. Ahí está. Respecto a la notación, esta es la notación que habíamos dicho que creó Leibniz. Esta notación, la notación con la comita esta que se le llama prima, f' o y', dependiendo de la función, como le hayamos puesto a la función, es parecida, no es la misma, es parecida a la notación que utilizó Leibniz, pero es más popular esta de aquí. Y la otra, con la D mayúscula, algunos libros la llegan a manejar, en particular los libros ya muy específicos, como el Leitold, por ejemplo. Y bueno, a mí casi no me gusta. Yo generalmente utilizo esta, o utilizo la notación con primas, porque en otro tipo de aplicaciones de la derivada, como por ejemplo el cálculo integral, las ecuaciones diferenciales, que los que vayan a ingeniería lo verán allá en la universidad, pues es más fácil, más rápido, más cómodo utilizar nada más las y con comillas. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a un segundo ejemplo. Trabajemos con esta función. Vamos a hacer lo mismo, aunque acomodo de otra forma. ¿Sí? Lo que vimos en el ejemplo anterior fue ir haciendo la regla de los 4 pasos en 4 pasos distintos. ¿Sí? Y también se puede hacer escribiendo la fórmula completamente. Es decir, bueno, y de x es mi f de x. La derivada sería dy entre dx igual al límite. Esta es una d, para que no lo confundan. Cuando delta x tiende a 0, d, la y incrementada. ¿Se acuerdan cómo es? En lugar de x, escribiríamos x más delta x, más 9. E inmediatamente después, escribiríamos la función original. Y aunque no hayamos hecho el cálculo todavía, lo dividiríamos entre delta x. Es la misma regla de los 4 pasos, pero escrita toda de conjunto, no pasos por separado. ¿Cuál pueden utilizar? La que se les pegue la gana. Porque, a manera de spoiler, no vamos a hacer las derivadas siempre así. Vamos a tratar de hacer algo. Y con este segundo ejemplo, vamos a poder generar 2 fórmulas, hasta 3 fórmulas muy interesantes de derivadas. Entonces, ¿qué haríamos primero? Hacer esta multiplicación, la multiplicación de los signos, para luego hacer la resta. Entonces, tendríamos que el límite cuando delta x tiende a 0 de 8x más 8 delta x más 9 menos 8x menos por más menos 9
entre delta x. ¿Okay? Aquí ya vemos que podemos deshacernos de 8x menos 8x, 9 menos 9, y nos estaría sobrando pues nada más un término. El límite de delta x, cuando delta x tiende a 0, de 8 delta x entre delta x. Y en este momento nos damos cuenta que se mueren las deltas x. Y entonces mi límite nada más sería respecto al 8. Y el límite de un 8 que no tiene deltas x, pues es nada más y nada menos que 8. Ahí está. Nuestra segunda derivada es 8. ¿Ok? Vamos a analizar el siguiente aspecto. Vamos a reflexionar sobre los dos resultados que obtuvimos en los ejemplos anteriores. ¿Okay? F de x era 5x menos 1 y su derivada fue 5. Y de x era 8x más 9 y su derivada fue 8. ¿Alguien ya notó el patrón? ¿Alguien se da cuenta qué está pasando? Bueno, pues gracias a esto vamos a sacar tres formulitas, nuestras primeras tres fórmulas de derivación. Fíjense qué pasó con el menos 1. El menos 1 de la función primitiva en la derivada, ¿qué pasó? Desapareció. El 9, ¿qué pasó? Desapareció. Entonces, mi primera fórmula de derivación dice que toda derivada de un numerito solito que esté sumando o restando va a ser 0. De entrada va a ser 0. Ahora bien, ¿qué va a pasar si es una x nada más? ¿Y qué va a pasar si la x está siendo multiplicada por un numerito? ¿Ok? Respondamos primero la 3. Fíjense que la x está siendo multiplicada por un 5. ¿Y qué pasó en la derivada? Desaparece la x y se conserva el 5. Y en este 8x desaparece la x y se conserva el 8, el numerito. Entonces, para cualquier numerito que esté multiplicando a la x, la derivada va a desaparecer a la x y va a dejar el puro numerito. Y si este numerito, imagínenselo, fuera una x, pues aquí me quedaría un 1. Tan tan. Tenemos nuestros tres primeros ejemplos, fórmulas, nuestras tres primeras fórmulas de derivación. Y lo bueno de tener esas fórmulas de derivación es que podremos utilizarla para calcular las derivadas de cualquier tipo de función, por lo pronto lineales, que se nos presenten, sin tener que usar la regla de los 4 pasos. ¿Cómo sería eso? Bueno, inventamos rápidamente un tercer ejemplo aquí. ¿Qué les parece que f de x sea 4x más 3? Y quiero calcular esa derivada. Bueno, entonces lo que haríamos sería lo siguiente. La derivada de f de x con respecto a x es la derivada de 4x más 3 con respecto a x. Aquí hay una propiedad de las derivadas que no les había dicho, me la voy a sacar de la manga, que dice que la derivada de una suma o una resta va a ser la suma o la resta de las derivadas. Es decir, lo puedo separar. Es decir, que voy a tener la derivada de 4x con respecto a x más la derivada de 3 con respecto a x. Y entonces ya puedo aplicar mis fórmulas, porque si se dan cuenta, esta es una fórmula 3. Le voy a llamar D porque es la fórmula 3. La formulita 3. ¿Sí? Porque es un numerito por x. Y esta sería directamente la fórmula número 1. Entonces, por las fórmulas de derivación, la derivada de 4x sería nada más 4, más la derivada del numerito que es 3 sería 0. Por lo tanto,
la derivada de la f de x será el puro 4. Este fue el puro procedimiento y si se dan cuenta, nos ahorramos el tener que incrementar, restar por lo original, dividir entre el delta de x para luego sacar el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Es mucho más rápido? Claro que sí, es mucho más rápido. Y tendremos muchas fórmulas más. No se preocupen, no todas las vamos a probar primero por la regla de los 4 pasos, solo una más. Vamos a verla. Y es x cuadrada. Quiero derivar eso. Bueno, si procedemos por la regla de los 4 pasos, la derivada, que en este caso, para variarle tantito, la voy a escribir como y', va a ser entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada. Y habíamos dicho que la función incrementada es donde vea x, escribiré x más delta x. Veo una x cuadrada, pues en lugar de x cuadrada voy a escribir x más delta x. Luego restamos la función original, luego dividimos entre delta x y ahí está el límite. Y aquí tenemos un binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan cómo calcular un binomio al cuadrado? Espero que sí. Si no, ahí les va de manera rápida. El límite cuando delta x tiende a 0 de. Desarrollamos este binomio al cuadrado. Y es este término al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. Es decir, 2x delta x. Más delta x al cuadrado. Delta x cuadrada. Ahí está. Menos x cuadrada. Menos x cuadrada entre delta x. En esta ocasión solo se me va a morir x cuadrada y menos x cuadrada. Todo lo demás queda en manos del límite. Delta x tiende a 0 y tengo que 2x delta x más delta x al cuadrado se está dividiendo entre delta x. Si sustituyéramos ahorita el delta x como 0, aquí tendríamos 0 por 2x, pues es 0. 0 al cuadrado es 0, la parte de arriba queda 0, la parte de abajo queda 0. 0 entre 0, pues tenemos que factorizar. Y si tenemos que factorizar, y lo que debo de factorizar es un delta x, yo me doy cuenta que en la parte de arriba, delta x aparecen los dos términos. Entonces puedo hacer una factorización por factor común. Como las dos cosas tienen delta x, puedo sacar el delta x del paréntesis y me va a quedar un 2x. ¿Por qué? Porque 2x por delta x me queda 2x delta x más otro delta x. ¿Por qué? Porque delta x por delta x me queda delta x al cuadrado. Y dividir entre delta x para de esa forma poder eliminar esto. Y entonces lo único que tendría que hacer es calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. ¿Ok? Y si hacemos el paso al límite, es decir, si sustituimos el delta x, el 2x no le afecta porque no tiene delta x, pero esta delta x se valdría 0. Eso significa que mi y', es decir, la derivada de y, sería nada más que 2x. ¿Sí? Entonces, ¿pueden ver qué está pasando? De x cuadrada se volvió 2x. ¿Tienen alguna idea de qué pasó? Pues si ustedes están pensando que el 2 lo estamos pasando para enfrente, exactamente eso es lo que pasó. La cuarta fórmula diría que si yo tengo una x a cualquier potencia, su derivada sería bajar el exponente, tal cual, y al exponente restarle 1. Con respecto a, así sería, nada más. Y esa sería mi fórmula, mi cuarta fórmula de derivada.
Y si ya estamos entrados en gastos, si yo tengo algo complicado multiplicado por un numerito, pues lo que puedo hacer es sacar el numerito y calcular la derivada. Esta sería mi quinta fórmula básica de derivación. ¿Sí? Y gracias a esto podemos hacer rápidamente cálculos como ¿qué pasa si yo tengo una f de x que es 7x al cubo? Bueno, su derivada es la derivada de 7x al cubo. Puedo sacar el 7 de la derivada y vaya, ya no me quedó espacio aquí, así es que ustedes disculpen, voy a escribir el resultado aquí más chiquito. Me quedaría el 7 que se queda multiplicando y este 3, como dice la fórmula, lo bajo, me quedo con la x y el exponente que era 3 le resto 1 cuadrada. 7 por 3, 21x cuadrada. Esta es la derivada, la f' de x o derivada de f con respecto a x. ¿Vieron qué rápido hice una derivada sin brincándome la regla de los 4 pasos? Creo que no tengo que convencerlos de lo importante que es aprenderse las fórmulas o al menos saber utilizarlas. Se van a ahorrar mucho trabajo y mucho tiempo. Vamos a seguir analizando distintas formulitas, vamos a generar más, bueno, vamos a presentar más y las vamos a empezar a aplicar en funciones algebraicas cada vez más complicadas. Nos vemos en el siguiente video.